Tipos de niños que comen mal. ¿Quieres saber más? Quédate a ver este vídeo. Hola supermamás, bienvenidas de nuevo al canal de Yo y Elvira. Yo soy Elvira Otero, soy pediatra de atención primaria y estoy aquí para contarte cosas de salud infantil. En este caso vamos a hablar de algunos problemas que tienen los niños al comer, que bueno, pueden englobarse en ciertas categorías, vamos a decirlo así, y si crees que tu hijo come mal, pues primero podemos confirmarlo o desmentirlo y después clasificarlo en por qué comen mal, ¿no? Porque eso de comer mal es muy amplio y hay varios motivos por los que puede comer mal y según eso tendrá que tener un tratamiento u otro. Lo primero de todo, quiero decirte que si tú sospechas que hay un problema de alimentación en tu hijo, tienes que comentarlo con el pediatra. No vale solo ver un vídeo y decir, ah sí, mi hijo tiene este problema y entonces ya es de este tipo y ya sé yo cómo arreglarlo. No, esto es más bien para que si te han dicho, mira, tu hijo tiene este tipo de problema o lo sospechas, bueno, pues lo vayas entendiendo un poquito mejor. Pero es que ya veréis cómo hay veces que creemos que el niño tiene un problema de alimentación y no lo hay. Entonces eso es muy importante. Es muy importante acudir al pediatra, que lo mida, que lo talle, que te haga una buena entrevista y con eso de verdad discernir si realmente hay un problema de alimentación o es una falsa percepción de los papás, que eso ocurre así de veces. No es que solo exista una única clasificación para determinar diferentes dificultades de los niños en la alimentación, pero la de Chatur es una que está muy bien, que se usa bastante actualmente y es en la que me voy a basar, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces hay como 3 grandes grupos y el primero serían los niños con poco apetito. Entre ellos los que mal diagnosticamos en la familia de que nos parece que come demasiado poco, pero realmente no, está comiendo cantidades que objetivamente están bien y luego vemos que efectivamente va ganando bien peso y talla. Ese es el caso que os he puesto ahora mismo, pues ahí estaría dentro de esa clasificación. Eso tiene fácil solución, simplemente consultarlo con el pediatra y ya quedarnos tranquilos. Bien. Otro tipo muy típico dentro de este de niños con escaso apetito son los niños que tienen mucha energía, mucho interés por el entorno, por jugar, por hacer otras cosas y digamos que no tienen tiempo para comer. Comer no es su prioridad, están otras cosas, igual que para los adultos generalmente es una fuente de placer el comer y bueno, no lo perdonamos por nada del mundo a menos que tengamos un montón de trabajo y estemos ahí metidos o tengamos una preocupación muy grande, ¿no? Pues los niños no. Esto es muy frecuente en niños que se olviden de comer. Están a otras cosas y no quieren perder el tiempo. Así como hay niños que no quieren perder el tiempo en ir al baño cuando están viendo los dibujos o están jugando con un amiguito, pues hay niños que pasan de comer. Entonces hay como que siempre recordarles que si fuera por ellos no comerían, pero luego, pues bueno, insistiéndoles un poco, pues van comiendo. No es que tengan ninguna versión concreta por distintos alimentos, simplemente es que tienen cosas más importantes que hacer. Este tema sé que desgasta un poco a los papás y a las mamás, porque es un poco difícil de entender, ¿no? Para un adulto, pero ¿cómo lo vas a comer? Y el papá y la mamá están súper preocupados, pero realmente por otra parte se dan cuenta de que el niño tiene energía perfectamente, juega, hace su vida normal, es feliz, entonces deducen que no le faltan nutrientes, pero bueno, siempre pues es momento de confirmar, efectivamente muchas veces con un médico, para que te digan, no, tranquila, esto es normal, entonces ya dices, ah, vale, mi hijo no es un extraterrestre, bien, voy por buen camino, lo estoy cuidando bien. Luego hay otro tipo, dentro de estos niños que tienen poco apetito, que es muy entendible, que se debe a que tienen una enfermedad importante orgánica. Bueno, acabo de decirlo de muy entendible, pero a veces no. A veces no es tan entendible y yo veo que no se entiende tan bien. Por ejemplo, si un niño está con tratamiento de quimioterapia, entendemos perfectamente que va a estar sin apetito, va a tener náuseas y que no va a querer comer, ¿no? Lo entendemos. Si un niño está con tratamiento para el déficit de atención, hay algunos tratamientos que dan falta de apetito. Cuando somos capaces de explicarles esto a los papás y lo entienden, pues ya se lo ven venir y ya están más tranquilos, ¿no? Si no, pues diríamos, oh Dios mío, ¿qué ocurre? ¿Solo le pasa a mi hijo esto? No, pues es un efecto secundario, ¿vale? Sería realmente algo orgánico.
Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hay una gastroenteritis? El niño tiene dolor de barriga, tiene algunas náuseas, o al principio igual vomitaba y luego ya no, tiene algo de diarrea y decide que no va a comer, que se va a hidratar pero que no va a comer. Y muchas veces los papás y las mamás se alarman porque es que no está comiendo. Ya, es que tú cuando estás mal del estómago, ¿quieres comer realmente? O a lo mejor tienes hambre pero sabes que te vas a sentar mal, entonces por defecto como que dices, voy a esperarme un poco. Voy a simplemente beber, porque eso es como absolutamente necesario, eso sí, desde luego, pero voy a esperar un poco. O hay veces que cada vez que comes tienes diarrea, pues dices, pues no voy a comer. Pues los niños hacen eso exactamente. Entonces no hay que forzarlos en esas situaciones, ¿vale? Hay que entender el contexto en el que está. O hay muchas veces que estamos cargados de mocos, no leemos nada, o imaginaros como con el COVID, que daba anosmia y ageusia, y entonces, ¿qué ganas tiene uno de comer? Pues a lo mejor tiene hambre, pero realmente como las cosas no le saben a nada, pues bueno, pues si no hay apetito o no hay ganas de comer, pues no pasa nada. Ya cuando estemos mejor, ya. ¿Cuál es el subtipo más peliagudo entre los niños que tienen poco apetito? Y ahora vais a entender por qué digo peliagudo. Porque son niños apáticos. Niños que tienen, pues si no es una depresión, es síntomas depresivos o una mala relación, sobre todo con la mamá, generalmente con su principal cuidador, que es la mamá, y entonces por eso no comen. No es fácil de entender ni es fácil de diagnosticar, porque obviamente es una situación en la cual la madre está, de hecho, muy preocupada porque el niño no come, pero le está transmitiendo esa negatividad y ese nerviosismo, y el niño, eso hace que el niño todavía coma menos. Entonces esto se da de hecho en niños pequeños. O sea, no estamos hablando de un chaval o una chavana de 12 años, que ya a lo mejor ahí tenemos un problema de trastorno de conducta alimentaria, ¿vale? En eso no me voy a meter en este vídeo, de hecho. Sino que es más un tema de la relación y de cómo la comida, al fin y al cabo, forma parte de socializar con la familia. Entonces, si ese vínculo no está bien establecido entre madre e hijo, que esto realmente normalmente se genera entre madre e hijo, pues hay este problema. Y ahí nos encontramos que a veces estos niños comen con otros cuidadores, no hay ningún problema, pero cuando está la madre para darles de comer, lo es. Y entonces es muy frustrante porque la madre se puede sentir culpable y demás, pero no, simplemente que habrá que trabajar otras cosas. A lo mejor simplemente hay que trabajar la autoestima de la mamá y que esté más tranquila. Y eso ya le va a reconfortar al niño y él también va a sentirse mejor y va a comer. Y os digo que esto es una situación más difícil de abordar y más de tipo psicológico, de hecho. Es como una especie de somatización por algo que funciona mal en el vínculo familiar. En el segundo tipo tenemos los comedores selectivos, es decir, los niños que seleccionan qué alimentos quieren y cuáles no. Y esto, ¿por qué me sonrío? Pues porque lo hacen muchos niños. De hecho, sobre los 2 años, de repente, un niño que comía bien dice, pues esta no la quiero, prefiero la otra. A ver si cuela que me hagas esto. Y echan un pulso para ver si eso cuela. Luego a lo mejor en la guardería lo comen porque ven a los otros niños o que no le queda más remedio, pero luego en casa no. Y es verdad que niños que antes comían perfectamente frutas y verduras, pues luego de repente no las quieren y es súper frustrante. Y luego está el que nunca las ha querido, ¿no? Que nunca le ha gustado. Es verdad que las verduras es el sabor que suele costar más. Bien, esto en un niño sano normal se llama neofobia y es también esa reticencia a querer probar nuevos sabores o a irse directamente hacia los sabores que todos les tenemos más gusto, ¿no? El dulce en general nos gusta a todos y bueno, pues hay sabores que son más fáciles de llevar. El sabor amargo es el que se suele tolerar peor. Entonces, bueno, pues hay unas etapas en las cuales a los niños les cuesta más probar. Esto es normal. Entonces, también para ver qué límite es normal y cuál no, es para lo que también te recomiendo que consultes con tu pediatra si este tema te preocupa. Pero que sepas que tenga aversión a algunos alimentos, eso es totalmente normal. Luego, tenemos otro tipo de niños que son los que tienen alguna enfermedad orgánica que hace que no puedan comer
prácticamente alimentos. Por ejemplo, alguien que tiene una intolerancia o que tiene una enfermedad metabólica por la cual tiene que llevar una dieta muy estricta. Bueno, pues, o por ejemplo un niño que tiene epilepsia y que con ciertos tipos de epilepsia tienen que llevar una dieta cetogénica. Vale, esto no es por elección propia, realmente, es porque es que su cuerpo no admite otro tipo de alimentos porque le harían daño. Vale, entonces ahí, bueno, que sepáis que entra esto, pero realmente entiendo que no es el concepto que estáis buscando en este vídeo. Hay otro tipo de niños que tienen ciertas aversiones, y de hecho en adultos también sucede, ciertas aversiones a texturas, ciertos sabores, y que realmente pueden llevar a déficits nutricionales porque abarcan muchos alimentos y al final comen 4 cosas. Eso, por ejemplo, sucede en el autismo, puede suceder en ciertas fobias, también fobia a algún tipo de alimentos. Bueno, son trastornos más bien a nivel neurológico o psicológico. ¿Cuál es el problema? Que en niños que tienen neofobia, como casi todos, que es ese temor a probar alimentos nuevos, o que reticencia a comer pues, los alimentos amargos o demás, si además eso no lo gestionamos bien en casa y les imponemos que lo coman, los obligamos o logramos que hagan alguna asociación negativa con el momento de comer, o que eso se utilice como un arma para ver quién puede más en casa, ¿vale? Que eso también puede ocurrir, pues lo que hacemos es empeorar el problema y entonces sí que podemos llevar a un trastorno que de verdad sea muy de seleccionar alimentos y entonces tengamos un problema de déficit nutricional. En niños que tienen este problema de base, por ejemplo niños con autismo, lo que no podemos hacer es intentar que de repente coman todo lo que nosotros queremos o no ser comprensivos con esa aversión que tienen a ciertas texturas. No, tenemos que entender el problema y poco a poco ir introduciendo lo que podamos y como podamos con paciencia y tranquilidad. Cuanto más queramos correr y más queramos que sí, porque a nivel educacional si yo le pongo eso todos los días al final lo comerá. No, porque hay algo más detrás. Y además es que ya he hablado de eso en otro vídeo, no a todos nos gusta todo y entonces hay que ser un poco permisivo. Mientras haya varias cosas de cada grupo de alimentos que le gusten, todo va bien. Y si tenemos que, en un niño por ejemplo con autismo o con una fobia, ser un poquito, o con un trastorno obsesivo compulsivo también, ser un poquito más pues especiales, haciéndole de comer, pues más a la plancha o no juntar esto con esto, o sea que bueno, pues hasta cierto punto podemos ser flexibles y hacerlo con tal de que coman cada vez más variedad de alimentos. Y el último tipo, el tercer tipo de niños con problemas de alimentación sería aquel que tienen miedo a comer. Miedo a comer generalmente por un trauma, sea porque han tenido un atragantamiento y luego les ha quedado el miedo de que otra vez se les quede el alimento ahí, o porque en un momento dado estuvieron malitos y tuvieron que llevar una sonda nasogástrica y entonces ahora todo les recuerda a eso y esa sensación no la soportan. O pues también puede ser, realmente aquí también están las fobias concretas de pues fobia a atragantarme, fobia al vómito, bueno, ciertos tipos de fobias que implican el momento de comer. Entonces suele haber un problema con todo tipo de alimentos, no con alimentos concretos y tan selectivos, pero esto también puede dar, lógicamente, un problema de déficit nutricional. Como veis, lo que más nos interesa es distinguir si el problema es, si hay un problema de verdad, porque a veces sobreestimamos ese problema, si hay un problema orgánico, es decir, de una enfermedad física del niño, o un problema más bien psicológico, de un trauma, una fobia o incluso pues, algo neurológico que hace que el niño de por sí tenga aversión a las texturas o los sabores. Perdón. Solemos irnos a pensar siempre a que mi hijo ha perdido el apetito, come poco, eso significa que está enfermo. Y si no está enfermo, se va a enfermar por esa pérdida de apetito que tiene. Entonces esto es lo que tenemos que revisar cuando digo si hay algo orgánico. Si tiene una gastroenteritis ahora mismo es evidente, pues hay que echar la lógica y decir, vale,
ahora mismo no va a tener apetito, pero un niño que de repente deja de comer, pierde peso, normalmente hay algo más, ¿no? Hay algún otro síntoma más y por eso nos vamos a guiar. Y si no, pues a lo mejor hay otros síntomas psicológicos. Pero esto, cuando realmente es un problema, generalmente hay algo más que nos indica que dentro de esta clasificación está en un sitio o en otro. Y hasta aquí el vídeo sobre problemillas de alimentación en los niños en edad preescolar, escolar y lactantes. Espero que os haya servido el vídeo. Si te ha gustado, dale un buen me gusta, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Y te animo a que me sigas también en mis otras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Ahí subo más contenido de comedia. Te mando un beso muy grande, gracias por estar aquí, por ver estos vídeos y nos vemos en el siguiente.